Y el día de hoy pues vamos a ver estos interrogantes que también nos impiden tener un acercamiento hacia el Señor. Entonces, vayamos a la palabra de Dios para que demos inicio en esta noche, perdón, en esta mañana, a la enseñanza que corresponde. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, mis hermanos, entonces, como les decíamos, vamos ya en la parte 3 de este ciclo. Y ya hasta el día de hoy, pues hemos visto cómo funciona esa vieja y esa nueva naturaleza en nuestro interior. También hemos tocado acerca de los bloqueos y fortalezas mentales, de los yo que destruyen espiritualmente, que es la naturaleza de Satanás. Ahora 8 días tocamos el tema de los estados mentales. ¿En qué momento se forma un estado, un patrón de pensamiento, un estado mental o un patrón de pensamiento? Cuando esos bloqueos o fortalezas mentales pues toman fuerza en nuestra vida. Entonces ya es nuestra forma de pensar o nuestra forma de percibir las cosas. Y esto nos lleva a actuar y ahí vamos a entender por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos, por qué hablamos como hablamos. Y es por esa sencilla razón, por los estados mentales, por eso yo que tal vez todavía no hemos podido controlar, y le añadimos el día de hoy lo que son los interrogantes o los grandes interrogantes de la vida, que también tienen que ver mucho con ese patrón de pensamiento. Bueno, ¿qué tienen que ver estos interrogantes de la vida con la renovación de la mente? Muchísimo, mis hermanos, ya que estos interrogantes, la mayoría de las personas en algún momento de su vida se lo han hecho. Y yo sé que usted se ha preguntado acerca de estos interrogantes. Y cuando ya somos creyentes, cuando ya somos seguidores de Cristo, cuando estamos dentro del cuerpo del Señor, pues debemos de tener una respuesta muy clara. Y esta respuesta no puede ser ambivalente porque difícilmente vamos a lograr tener una mente renovada. Amén. Entonces, entremos en materia, mis hermanos. ¿Cuáles son los grandes interrogantes de la vida? El primer interrogante es ¿de dónde vengo? Es decir, Dios y mi origen. Yo sé que usted en algún momento se ha hecho esa pregunta, y más cuando no conocíamos del Señor, pues esa era una pregunta que creo que todos en algún momento llegamos a pensarla, a meditar sobre ella, y se escucha mucho acerca del origen del universo, de cómo el hombre ha evolucionado, pues eso lo dice la ciencia. Pero entonces este gran interrogante no vamos a profundizar mucho en él porque pues ahora 8 días lo vimos, pero rápidamente hay unas teorías acerca de la creación del universo, que son la teoría del Big Bang, que es la que manifiesta que en algún momento de esta eternidad ocurrió una explosión de algo muy diminuto y de ahí empezó a expandirse el universo y a acumularse en diferentes partes. Está la otra teoría que es la inflacionaria, que esta radica o tiene o postula de que una fuerza única se dividió en cuatro fuerzas que conocemos ahora como la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Esta es la teoría inflacionaria. Está la teoría del estado estacionario. Los seguidores de esta teoría pues consideran que el universo es una entidad que no tiene principio ni fin. Y está la teoría del universo oscilante. Entonces estas 4 teorías son como por cultura general para que podamos nosotros entender lo que nos abarca el tema del día de hoy, porque pues no vamos a hablar de ciencia, sino que vamos a hablar lo que la palabra de Dios pues enseña. Amén.
Entonces, desde ahora les pedimos a las personas que se basan mucho en la ciencia, que reciban esta palabra de la mejor forma. No es nuestro objetivo criticar, sino llegar a enseñar lo que la palabra de Dios nos muestra y cómo damos respuesta a este gran interrogante de nuestro origen por medio de la palabra de Dios. Porque hay muchas teorías, como les decimos, que la ciencia pues saca a diario, pero nuestro interés en este momento es explicarlo a la luz de la palabra. Entonces, rápidamente veamos este resumen de ahora 8 días. Y hablábamos que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, pues ocurrió una época preadámica. Eso no lo podemos nosotros negar, porque pues los descubrimientos científicos nos muestran de seres que existieron durante un tiempo, millones de años atrás. Entonces, la palabra de Dios arranca con Génesis 1.1. Y en Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces, hubo un principio para los cielos y la tierra. Amén. Pero en Génesis 1.2 dice la palabra del Señor, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, mis hermanos, nunca va a crear algo que esté dañado, que esté en destrucción, que esté en desorden, porque esto va en contra de su personalidad. Entonces tuvo que ocurrir algo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Esto indica que existió un sistema preadámico, una época preadámica, y en este mundo que conocemos como época preadámica, pues estuvo habitado por seres y animales un poco diferentes a los que tenemos hoy. Y uno se preguntará, bueno, ¿y cómo eran esos seres? Mis hermanos, no sabemos cómo eran. No tenemos una respuesta clara de cómo eran, pero nos podemos dar cuenta que durante este tiempo, esta época preadámica, ocurrió pues una destrucción. Y eso coincide con la caída de Satanás. Dejamos como tarea que usted lea en su casa Ezequiel 28:16 y Isaías 14:12 al 14. Esto les va a quedar un poco más claro este concepto. Recuerde que es un resumen de la semana anterior, pero aquí usted va a encontrar cuál ha sido la naturaleza de Satanás y qué ocurrió en ese periodo o esa época preadámica. Pero algo que me llama muchísimo la atención es la cita de Isaías 45:18, la que usted puede ver en este momento proyectada en la diapositiva. Dice lo siguiente, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Mis hermanos, Génesis 1:1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. La compuso, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, hubo una gran destrucción y por eso se necesitó de los 6 días de reconstrucción o recreación que presenta el primer capítulo de Génesis 1. Pero antes de llegar allá, veamos qué dice la ciencia acerca de la aparición del hombre. ¿Qué dice acerca de la evolución humana? Dice, la evolución humana u hominización es el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad. Amén. Entonces, antes de la creación del hombre, pasaron 5 días. No vamos a leerlos, las citas, porque pues no alcanzaríamos, pero está el día 1, donde fue creado la noche y el día. Día 2, el cielo y el mar. Día 3, las plantas.
Día 4, la luna, el sol, las estrellas. Día 5, las aves del cielo, los peces del océano. El día 6, que es el que nos interesa, Dios creó a los animales y al hombre. Y el séptimo día, dice la palabra que Dios descansó de la creación. Pero enfoquémonos en la creación del hombre, que es la que nos interesa, en el día sexto. Y vayamos por favor a Génesis 2:7. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, aquí está la clave, mis hermanos, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La clave se encuentra en que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y no habla acerca de los animales, no sopló aliento de vida en ningún animal. Sopló aliento de vida ¿en quién? En el hombre. Entonces, ¿qué podemos decir de esos seres de la época preadámica? Pues que tampoco Dios sopló aliento de vida en ellos, porque el aliento de vida pues nos quiere mostrar, nos indica que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Entonces, no se le olvide esa cita, Génesis 2:7. Y ese soplo de vida nos hace diferentes a las otras criaturas de Dios. Y este pasaje de Génesis 2:7 contiene 3 hechos importantes acerca de la creación del hombre. El primero es que Dios y solo Dios hizo y creó al hombre. El hombre no evolucionó de otras criaturas. El hombre fue creado por Dios. Lo que nos dice este verso del 2, capítulo 2, verso 7. Dios sopló su propio aliento de vida en el hombre. Es decir, que el hombre es más que polvo o sustancia física. El hombre tiene un espíritu. Amén. Y lo tercero es que el hombre se convirtió en un ser viviente, un ser animado, racional, consciente, vivo. El hombre es el único entre todos los seres vivientes en la tierra que tiene esta capacidad. Y eso es lo que nos hace diferente de los animales. Entonces, mis hermanos, ¿a qué nos lleva la palabra de Dios en esta mañana a concluir? La mente que nosotros tenemos, mis hermanos, no ha evolucionado. Esta mente fue creada junto con el hombre hace 6,000 años atrás. Y la Biblia pues nos revela que el hombre que Dios creó era muy inteligente, capaz de tener comunión directa con él, capaz de recibir instrucciones, de hablar, con la ventaja de haber sido creados, mis hermanos, sin ninguna corrupción biológica ni genética. ¿Qué ocurrió? Pues con el pecado ya vemos el resultado. Este primer hombre, mis hermanos, creado por Dios, solo podía desarrollar todo su potencial cuando tenía comunicación directa con él. Pero al momento de pecar, pues él perdió esa comunicación y por ende parte de ese potencial. ¿Debido a qué? A que empezó a confiar en sus propias facultades. Amén. Pues cuando el hombre peca, empieza a confiar en sus propias facultades. Entonces, mis hermanos, a diferencia de esos seres preadámicos, nosotros somos los únicos que Dios colocó su espíritu dentro de nosotros. Ahora la pregunta del millón, porque yo sé que esta pregunta muchos se lo han hecho. Tal vez ya usted conoce del Señor y todavía se la está haciendo y tiene interrogantes acerca de esto. ¿Puede un cristiano creer en la evolución? ¿Usted qué opina de este primer interrogante? ¿Puede un hombre, un cristiano, creer en Dios y asimismo en la evolución? Pues mis hermanos, no es posible creer en el Dios de la Biblia y en la evolución del hombre al mismo tiempo. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Dice, en la evolución del hombre no hay lugar para Dios, porque elimina de entrada
la idea de que el hombre haya sido creado por él, así como la de la humanidad caída. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si nosotros somos parte de la evolución, no necesitamos entonces de un Salvador, porque si no hemos sido creados, ¿para qué un Salvador? Es de lógica. Entonces, como si fuimos creados por Dios, también necesitamos de un Salvador. Y por eso tenemos nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Entonces, un cristiano no puede creer en el Dios de la Biblia y al mismo tiempo en la evolución. Y aquí lo podemos ver muy claro con Génesis 2:7, cuando nos habla de ese soplo en la nariz del hombre, ese aliento de vida. Amén. Entonces, sin espíritu y con espíritu. Eso es lo que nos hace diferente a los otros seres creados por Dios. Entonces, mis hermanos, esperamos haber podido contribuir a dar respuesta a este primer gran interrogante. ¿De dónde vengo, Dios y mi origen? Si usted tiene ya claro este primer interrogante, y creo que es una de las mayores objeciones que presentan las personas que no conocen del Señor, porque pues durante mucho tiempo se les ha enseñado por medio de la ciencia cuáles son o cuál es la respuesta a ese interrogante que durante mucho tiempo ha tenido en su mente. Pero bueno que también usted lo conozca o qué dice la palabra de Dios acerca de este primer interrogante. De Dios y mi origen. Y vayamos al segundo interrogante, mis hermanos. El segundo interrogante es, ¿para qué estoy aquí? ¿No se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Yo creo que todos nos lo hemos hecho. Cada persona, mis hermanos, tiene un propósito por el cual está viviendo, aunque no lo haya articulado en palabras. Muchos de pronto estamos viviendo nuestra vida y tal vez creemos que ese es el propósito de vida que Dios pues nos ha entregado y podemos estar equivocados. Entonces el problema, mis hermanos, radica en que la mayoría de las personas poseen una idea equivocada de lo que significa tener una vida de propósito. Y se lo voy a explicar brevemente. Una meta no es un propósito. Nosotros podemos de pronto tener muchas metas en la vida sin conocer cuál es nuestro propósito. El problema radica en que Dios nos encarga una tarea, mis hermanos, y nosotros la empezamos a realizar con gusto, hasta con energía, y en poco tiempo pues nos desanimamos y nos aburrimos. Así es el hombre y la mujer, mis hermanos, y deseamos otra cosa. Estamos siempre en búsqueda de nuevas cosas y vivimos con los ojos puestos en nosotros mismos, en que lo que necesita nuestra alma, en cuáles son los beneficios que yo puedo tener por realizar un trabajo, qué puedo lograr con hacer esto o aquello. Entonces, mis hermanos, queremos trabajar para cumplir los propósitos del Señor, pero tenemos todavía corazones rebeldes, corazones que todavía no conocen cuál es ese propósito. Vivimos con los ojos puestos en nosotros mismos, en nuestros intereses, en lo que buscamos, en lo que queremos, en lo que nuestra alma necesita. Y mis hermanos, nos olvidamos del propósito de Dios en cada uno de nosotros y no queremos trabajar para cumplir esos propósitos que el Señor pues nos ha encomendado, debido a que a nuestro corazón rebelde. Y un claro ejemplo de este caso es el caso de Jacobo y Juan. Dice la palabra del Señor, Marcos 10, verso 35 y 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron ¿a quién? A Jesús, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Llevaban acompañando al Señor Jesús ya casi 3 años, y estos hombres, mis hermanos, pues ¿qué buscaban? Buscaban el reconocimiento, es decir, buscaban ser reconocidos, de pronto tener dominio sobre los otros discípulos. Entonces estas personas pues no habían conocido todavía cuál era su propósito de vida. Y le hacen esta pregunta al Señor. Ya después en el 38 y 39 usted va a encontrar la respuesta que da el Señor acerca de la petición que estos hombres pues manifiestan. Entonces, mis hermanos, el hombre quiere encontrar su significado en sí mismo y en sus propios logros. Quieren encontrar su significado en sus propios caminos, no en los del Señor. Entonces, esto le ocurrió a estos dos discípulos. Todavía había algo en sus vidas de esa vieja naturaleza que estaba tomando dominio y tiene que ver con los yo. ¿Cuál era el yo que los dominaba en esos momentos? El reconocimiento y el dominio. Bueno, Dios no nos creó para luego dejarnos a nuestra suerte. Dios no nos entrega una misión y luego mira desde lejos a ver qué ocurre con nosotros. No, Él nos equipa para nosotros poderla cumplir. Él nos dota de dones, de talentos para nosotros poder cumplir ese propósito en la vida. Ahora la pregunta, mis hermanos, ¿conoce usted ese propósito de vida? ¿Conoce usted para qué está aquí en la tierra? ¿Qué vino a hacer? Usted no vino para trabajar, mis hermanos. Eso nos ayuda para suplir nuestras necesidades, para poder vivir, pero ese no es nuestro propósito de vida. Nuestro propósito es un propósito eterno. Y empezamos a desarrollarlo, ese propósito eterno, en el mismo momento en que conocemos del Señor Jesucristo. Entonces es un proceso largo y es una respuesta de pronto también difícil de contestar, porque muchas personas todavía no conocen ese propósito de vida. Cuando conocemos nuestro propósito, empezamos a contribuir en la obra del Señor. Tercer interrogante es ¿quién soy? O sea, mi identidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ante la pregunta de quién eres, muchos podríamos responder de formas diferentes. Y mis hermanos, a veces parece trivial esta pregunta porque yo creo que nos las han hecho y nosotros también nos la hemos preguntado. Sin embargo, es una pregunta muy compleja y de muchas respuestas posibles, cada una de ellas con implicaciones diversas. Entonces, mis hermanos, en 2 Corintios 5, capítulo 5, verso 17, este verso lo conocemos mucho, tal vez lo hemos recitado de memoria, tal vez lo hemos escuchado cuando alguien da testimonio de su vida, de la conversión a Cristo. Pero mis hermanos, si usted ya conoció al Señor, téngalo por seguro que usted es una nueva criatura. Entonces, la respuesta a este interrogante, a este gran interrogante, es que usted y yo somos nuevas criaturas con una vida eterna al lado de nuestro Creador. Hemos convertido en hijos de Dios. Entonces, soy una nueva criatura que se ha convertido en un hijo de Dios. Esa es la respuesta ante ese tercer interrogante. Y sigamos avanzando para alcanzar el día de hoy a verlos todos. Vamos con el cuarto, y este también es muy interesante. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es su concepto de moralidad? Porque muchos cristianos también desafortunadamente no toman partido en cuanto a la moral. Romanos 2, el verso 14 al 15. Voy a leerlo, dice lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.
dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuál era esta última parte? Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, mis hermanos, la escritura o la palabra de Dios nos enseña que sin importar de dónde venimos o qué creamos sobre Dios, Él nos ha creado con conciencia como parte de su imagen. Ya lo vimos en Génesis 2:7. Y esa conciencia nos convierte en seres morales, como lo explica el apóstol Pablo aquí en Romanos 2 del 14 al 15. Entonces, mis hermanos, la conciencia es la que le otorga nos otorga a nosotros, los humanos, el entendimiento de lo que es bueno y es malo. Conciencia, ¿qué es lo que logra en nosotros, mis hermanos, saber si estamos obrando de buena manera o de una mala manera? Y eso nos hace diferente a la creación, a los otros seres creados por Dios. Nosotros tenemos esa conciencia. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando sopló aliento de vida en nosotros. Entonces, la existencia de la conciencia nos habla de la existencia de Dios. ¿Tenemos claro lo que es bueno y lo que es malo? Le hago esta pregunta, mis hermanos, a usted como creyente. ¿Usted tiene claro lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, mis hermanos, respóndase esta pregunta. ¿Cómo estoy en cuanto a la moral? Si todavía para hacer ciertas cosas las hago a escondidas, lo hago en tinieblas, lo hago mintiendo, es porque tengo problemas todavía con este interrogante, la moral. El quinto interrogante, ¿creó Dios el mal? Y aquí vamos a hablar del sufrimiento. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuál es su concepto acerca del sufrimiento? Muchos creen que el sufrimiento llega a nuestras vidas porque Dios quiere vernos sufrir. Y no es así. La maldad, mis hermanos, es una realidad que revela la condición caída del mundo y de todo corazón humano. Eso debe usted tenerlo presente. De la presencia del dolor y sufrimiento en el mundo es una de las cosas más frecuentes usadas por muchos para negar la existencia de Dios. Entonces las personas dicen que cómo Dios pudo crear el mal. Si Dios es tan bueno, ¿cómo creó el mal? Dios no creó el mal. Él creó un ángel, pero este ángel en su corazón hubo rebeldía. Ya lo vimos hace 15 días atrás. Él, igual que ese ángel, igual nos creó a nosotros con ese libre albedrío. Fuimos dotados de ese libre albedrío, es decir, esa libertad que nos permite obedecer o desobedecer. Entonces somos capaces de elegir entre obediencia y desobediencia, y eso fue precisamente lo que hicieron en un primer momento Satanás y después Adán y Eva. Ellos abusaron de la libertad otorgada por Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo así que el sufrimiento puede cooperar para un bien mayor? Pues sí, les quiero decir que sí, porque Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. Usted puede llegar en un momento y decir, bueno, yo estoy pasando por una dificultad, pero es que Dios lo está tratando de decir que no siga en ese pecado, que va a tener consecuencias graves. Y entonces utiliza el sufrimiento en nuestras vidas, como cuando usted está en la cocina y se acerca a una olla caliente, o sea, el calor que de ella emana, pues usted de inmediato se aleja. Entonces el Señor quiere que en ocasiones también nosotros nos alejemos de ciertas actuaciones que tenemos o estamos en ese momento desarrollando, y por eso permite el sufrimiento en nuestras vidas. Dios
usa el sufrimiento para traernos hacia Él. Es triste decirlo, pero creo que en los momentos más difíciles de nuestras vidas es donde más nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos otra solución a la mano y entonces la única es Dios. Y entonces empezamos con esa búsqueda incansable de Dios, oramos de manera intensa, pero Dios responde, se soluciona la situación y se olvida otra vez de nuevo. Entonces Dios usa el sufrimiento y, mis hermanos, también Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter. Dios nos disciplina a través del sufrimiento para transformarnos en las personas que deberíamos de ser conforme a su diseño. Entonces, mis hermanos, la respuesta a este quinto interrogante es que Dios no creó el sufrimiento. El sufrimiento entró a la humanidad debido al pecado cometido por Adán y Eva. Eso quiere decir que nosotros no debemos de culpar a Dios si estamos sufriendo. Así Él lo haya permitido, es para un propósito. Y el último interrogante, y también muy importante, es ¿para dónde voy? Es decir, ¿cuál es mi destino? Dice la palabra del Señor en Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Entonces, mis hermanos, después de la caída de Adán y Eva, pues ellos experimentaron una muerte espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que el espíritu que había dentro de ellos cuando Dios sopló ese aliento de vida, pues ese espíritu fue opacado. Es decir, ya no tenía la capacidad o el potencial de un inicio cuando tenían ellos esa comunicación directa con Dios. Entonces sufre esa muerte espiritual y luego viene la muerte física. Entonces usted debe tener muy presente cuál es su destino al momento de partir. Porque si en este momento todavía usted no está claro de cuál es su destino, es porque todavía tiene problemas con su salvación. Entonces, tenga presente, mis hermanos, nosotros tenemos solamente dos lugares a donde ir. Vamos al cielo los que hemos creído en Cristo Jesús, y a un lugar de tormento a esperar el juicio aquellos que todavía no han entregado su vida a Él. Segunda de Reyes 21 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Si fuéramos avisados el día de nuestra muerte, si alguien llegara y nos hiciera esta recomendación: ordena tu casa porque hoy vas a partir, ¿a qué le temerías? La posibilidad de experimentar dolor al momento de la muerte, temor a lo desconocido o al no estar preparado. Entonces, toda persona creyente o no creyente vamos a tener esos temores, o vamos a experimentar esos temores que acabo de mencionar. Y eso se debe, mis hermanos, a que nuestro subconsciente, tanto hombres como mujeres, pues temen a la idea de tener que presentarse ante un Dios a quien ellos nunca conocieron. ¿Y esto por qué ocurre? Porque Dios puso eternidad en nuestro interior. Dios puso eternidad en nuestro interior. Y esta cita, espero que usted la busque en su casa y subraye la Biblia en Eclesiastés 3, verso 11. Por favor, tome la palabra de Dios y subraye Eclesiastés 3, verso 11. Dice la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí nos habla de la eternidad y nunca vamos a lograr entender porque nuestra mente es finita. Pero algo que me llama muchísimo la atención de este versículo es que Dios colocó eternidad en el corazón nuestro. Amén. Entonces, mis hermanos,
No basta con nosotros conocer nuestras fortalezas, nuestro estado mental, tampoco de dar respuesta a estos grandes interrogantes de la vida. La renovación de la mente, mis hermanos, incluye también tener una cosmovisión cristiana coherente y dar respuesta a cada uno de estos interrogantes que acabamos de ver. Te recuerde, fueron 6 interrogantes y espero que usted en su casa pues pueda dar respuesta a cada uno de ellos. Pero antes de entrar en materia con la renovación de la mente, debemos de entender qué es una cosmovisión cristiana. Y con esto voy a terminar para que dentro de 8 días usted no se pierda la enseñanza, porque con esto vamos a arrancar. ¿Qué es una cosmovisión cristiana, mis hermanos? Todos, absolutamente todos los que ya conocemos del Señor, pues necesitamos tener, o necesitamos que el mundo en que vivimos pues tenga sentido. Y necesitamos explicar de alguna manera pues el origen del ser humano y su historia, como lo que acabamos de ver en este primer interrogante. Pero cómo cada persona ve la vida en el mundo constituye su cosmovisión. Entonces, por eso todas las personas, mis hermanos, sin conocer la definición de cosmovisión, tienen una cosmovisión del mundo y en este caso pues nos estamos enfocando en una cosmovisión cristiana. 2 cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Y vamos a colocar 3 ejemplos rápidamente. Un ejemplo, el primer ejemplo, es de 2 creyentes que pudieran representar las cosmovisiones de 2 cristianos que se congregan en una misma comunidad. Entonces, veámoslo de esta manera. Supongamos que en la comunidad Gracia y Verdad, pues hay 2 personas que piensan muy similar en cuanto a todos los conceptos cristianos. Es decir, tienen una cosmovisión similar, pero no es igual. Puede haber diferencias entre ellos. Un ejemplo, que uno diga o manifieste que cree en la predestinación, otro que diga que no cree en la predestinación, un hermano que diga que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, otro que diga que va a ser en la mitad de la tribulación, y son conceptos, pero eso no nos divide. ¿Por qué? Porque tenemos las doctrinas fundamentales claras. ¿Dónde encuentra usted esa doctrina fundamental clara? En 1 Corintios 15, del 1 al 4, para que lo estudie también. ¿Qué dice esa doctrina fundamental? Que Cristo vino al mundo, que Él murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Entonces la doctrina fundamental no nos debe separar. Pero ocurre el segundo ejemplo, donde 2 hermanos en 2 iglesias diferentes. Entonces, una iglesia como tal, pues cree en el dominionismo, en el reino ahora, cree en el poder de los apóstoles actuales, y otra iglesia pues no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Somos hermanos, tenemos la misma doctrina fundamental, pero estamos en congregaciones diferentes porque no encajamos de acuerdo a lo que hemos recibido como enseñanzas. Entonces, unos dicen que yo tengo la verdad, otros que nosotros la tenemos y nos la pasamos en esas discusiones sin llegar a ningún acuerdo. Entonces, por eso optamos por tener congregaciones diferentes. No debería ser así, pero ocurre. Y eso no quiere decir que esa persona que está en otra congregación esté perdida, no. Dios lo va a utilizar en ese lugar, igual como nos utiliza a nosotros en nuestra congregación. Entonces, yo tenía gran dificultad con este punto porque en un comienzo cuando llegaban personas a la iglesia y después no volvían, y uno me preguntaba por qué. Es por el mensaje, porque ellos no encajan en ese mensaje. Ya hoy estoy tranquilo porque tengo claro cuál es la visión que Dios nos ha entregado a nosotros como pastores. También tenemos claro cuál es nuestro propósito. Y entonces eso nos lleva a tener o a predicar de ciertos aspectos como pues Dios nos lo ha mostrado. Amén. Entonces seguimos siendo hermanos, pero en congregaciones diferentes. Y la tercera
es la de un hombre que es creyente y alguien que no cree en Dios. Entonces, en este caso, son dos cosmovisiones totalmente opuestas. Y podemos colocar el caso de un cristiano y de un ateo. Es decir, son totalmente opuestas. Amén. Entonces, mis hermanos, gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí para pues no alargarnos más. Voy a pedirle a mi esposa que por favor me acompañe en esta mañana para poder ministrar esta palabra, para ya dejarlos con la enseñanza de la maestra de nuestros niños. Entonces recuerden, mis hermanos, dentro de 8 días llega la conclusión del tema renovando tu mente. A la luz de la palabra vamos a explicar cómo se renueva la mente, pero era necesario conocer todo lo que hemos explicado hasta el día de hoy. Nuestra vieja y nueva naturaleza, los yo que destruyen espiritualmente, están también los bloqueos o fortalezas mentales. De esos mencionamos que era la herencia de nuestros padres, y cuando hablamos de herencia no nos referimos a lo que ellos nos han dejado en lo material, sino lo que hemos aprendido, sus costumbres. Amén. Entonces, tengan en cuenta acerca de esas herencias, también de la cultura y la sociedad. También tenían lo que eran las experiencias y por último la religiosidad. Y todos estos bloqueos mentales pues crean un estado mental. Hasta ahora estamos conociendo cuál es nuestro estado mental y hoy dándole respuesta a estos grandes 6 interrogantes, pues usted ya tiene un panorama completo o una cosmovisión cristiana, que eso es a lo que queremos llegar. Que usted tenga una cosmovisión cristiana y usted se ubique. Diga, mi cosmovisión cristiana es pobre, mi cosmovisión cristiana es nula, o tengo una cosmovisión cristiana promedio, o realmente mi cosmovisión cristiana es una cosmovisión cristiana grande. Amén. Que es donde todos debemos de llegar para poder entender cómo funciona nuestra mente y asimismo la renovación de ella. Amén. Amén. Dios los bendiga.